Déjenme comenzar, mis queridos hermanos y mis amigos, de la siguiente manera. Escuche, cuando tratas de huir de Dios, cuando tratas de huir de tu misión de vida, tu vida se va cuesta abajo. Se vienen terribles consecuencias a nuestras vidas y luego nos metemos en una tormenta. Te metes en una tormenta y en otra, ¿no? Y ya que estás en medio de esa tormenta, entonces empiezas a desanimarte. Viene el desánimo y viene la desesperanza. Hermano, la vida de las personas que huyen de Dios o huyen de su misión de vida se vuelve un caos. Y es lo que le está pasando a Jonás. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora, mis hermanos, del libro de Jonás? Pues que Dios tiene una misión para cada persona. Hemos aprendido en el capítulo 1 que no te hicieron para vivir solo para ti. Fuiste hecho para algo más grande, y eso más grande se llama tu misión de vida. En el caso de Jonás, Dios le dijo, ¿recuerdan? Quiero que vayas a Nínive y entregues este tremendo mensaje. ¿Y qué dijo Jonás? Jonás dijo, no quiero hacerlo. Y entonces Dios le dijo, ¿no quieres? Oh. Y entonces, mis hermanos, así inició una batalla entre los dos, una batalla entre Dios y Jonás. Jonás, hermanos, en lugar de ir 800 kilómetros al este a Nínive, a donde Dios le ordenó que fuera, se fue en un bote 4,000 kilómetros al oeste. ¿Recuerdan? A Tarsis, que era un puerto en la costa de España. De esa manera, mis hermanos, Jonás se mete en todo tipo de problemas. Y ya vimos en el capítulo 1, mis queridos hermanos, todas las cosas que salen mal en tu vida cuando huyes de Dios o huyes de tu misión de vida. No puedes esconderte de Dios aunque huyes. Y finalmente viene una tormenta a tu vida. Es lo que le pasa a Jonás, ¿no? Lo tiran por la borda, como decimos, viene una tormenta, se hunde en el océano y la Biblia dice que Dios preparó un gran pez. Dios preparó, Dios ordenó, Dios dispuso un pez solo para Jonás. ¿Se acuerdan? Y habíamos dejado a Jonás en el capítulo 1, en el verso 17. Voy a pedir a mis hermanos que nos vayamos hacia atrás tantito y nos pongan el versículo anterior, el versículo 17 del capítulo 1. Miren cómo dice. Entre tanto, dice, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. ¿Se acuerdan? Ahí habíamos dejado a Jonás. La gente, mis hermanos, aprendimos, especula mucho acerca de si fue una ballena o no, ¿recuerdan? Y los científicos estudiosos dicen que lo más probable es que era un tiburón pez. Probable, no se puede asegurar, el único que sabe es Dios. Pero déjeme decirle que mucha gente pues aprovecha estos detalles de la historia para decir que Jonás probablemente ni ocurrió, sino que es un cuento fantasioso, ¿no? Escuché la historia de un escéptico que, para desafiar a una joven cristiana, le dijo: ¿cómo pudo Dios crear un pez capaz de tragar a un ser humano y que ese ser humano viviera dentro del pez por 3 días y 3 noches? Y la joven cristiana, que era inteligente, le contestó a este escéptico: yo no sé, porque no soy Dios, pero al llegar al cielo preguntaré a Jonás cómo fue que Dios le hizo. Y entonces, ¿verdad? El escéptico, que también era muy listo, tratando de dejarle en ridículo, le dijo: oye, ¿y si Jonás no está en el cielo? ¿Qué tal si se va al infierno? Y entonces la jovencita cristiana le dijo: bueno, pues entonces le preguntas tú. Qué bueno, ¿no? Ahora bien, amados, lo interesante es que algunas personas creen que es un cuento fantasioso, pero Jesús nuestro Señor dijo que esto ocurrió, que esto pasó.
Jesús no dijo que fuera un cuento, Jesús dijo que pasó. Vean lo que dice Mateo capítulo 12, versículos 38 y 39. Por favor, ya está en su pantalla. Dice que un día algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron, miren lo que le dijeron: maestro, dice, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Son listos, ¿no? Miren lo que contestó Jesús. Jesús les respondió: solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Verso 40, por favor. Miren, así como Jonás, dice, estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. ¿Qué tal, amados? Escuchen. Jesús nuestro Señor no piensa que esto es un cuento fantasioso o una bonita historia inventada. No, para Jesús la cosa sucedió y Él dice: así como Jonás estuvo en el pez 3 días y 3 noches, yo estaré en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, el Señor Jesucristo, ¿se dan cuenta? Tomó la historia de Jonás para hablar de su propia resurrección, de su muerte y su resurrección. Y ahora nos damos cuenta, mis hermanos, que Jonás pudo morir en el vientre del pez. Así que en sentido figurado fue como que Dios lo resucitó. Y dice Jesús: así como ocurrió con el profeta, ocurrirá conmigo. Hablando Jesús de su propia muerte, sepultura y resurrección. Ahora bien, mis hermanos, vamos a ver ahora el capítulo 2. Y en este capítulo 2, mis hermanos, de lo que trata es qué hacer cuando te sientes sin esperanza. ¿Te imaginas cómo se sintió Jonás cuando se hundió en el océano? Los marineros lo aventaron al mar en medio de la terrible tormenta. Se hunde y baja cada vez más y más. Entonces es tragado por un gran pez, hecho a la medida, ¿no? ¿Y qué tenemos en el capítulo 2, hermanos? ¿Qué hace Jonás? Pues lo que él hace en el capítulo 2, amados, es que él ora. Y a través de su plegaria y de su oración, Jonás nos enseña 7 cosas que hacer cuando no tienes esperanza. De hecho, es lo que dice ahí su guía, ¿se dan cuenta? 7 pasos extraídos de Jonás capítulo 2, versículos 1 al 10. Hermanos míos, en esta oración que debemos leer una y otra vez y analizarla, Dios nos enseña a través de la vida del profeta, mis hermanos, 7 cosas que debemos hacer cuando nos sentimos sin esperanza. ¿Has estado en una situación, mi querido hermano, mi querido amigo, en donde no ves ninguna esperanza? ¿Has estado en alguna situación donde te sientes como que te tragaron? Como que fuiste engullido, no por un pez, sino por las circunstancias. Tal vez has dicho más de una vez: estoy rodeado de depresión, estoy rodeado de conflictos, estoy rodeado de problemas, tengo mucha angustia, tengo mucho miedo, siento mucha culpa, me siento con mucha desesperación. Te sientes como si hubiese sido tragado, como si hubiese sido engullido, no por un gran pez, sino por las circunstancias. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, amados? Ahora, ¿qué puedes hacer? ¿Qué haces cuando no tienes esperanza? En este capítulo 2, mis queridos hermanos, tenemos 7 cosas que podemos hacer. Yo espero que esta semana y la semana que viene y todas las semanas sucesivas del año no sientas desesperanza. De verdad, amados, así lo quiero. No quiero que te sientas en desesperanza. Yo quiero que siempre tengas una luz de esperanza en tu vida. Ahora bien, de todos modos vas a necesitar esto algún día. Así que toma nota, porque habrá momentos en tu vida en que perderás un ser querido,
en que vas a tener fracasos, va a haber momentos en tu vida en que sientas desesperanza. ¿Qué vas a hacer entonces? Por eso es importante saber, estar listos, estar preparados para que cuando las cosas suceden, nosotros podamos saber qué hacer. La Biblia nos dice, mis hermanos, que cuando te sientes sin esperanza, puedes hacer las siguientes cosas. Vamos a ver hoy 3 pasos de los 7 y la próxima semana, si Dios lo permite, veremos los otros 4. Entonces, paso número 1, cuando toques fondo, busca a Dios. Este es el paso número 1 que Dios nos enseña en el capítulo 2 de Jonás. Cuando toques fondo, busca a Dios. Mis queridos hermanos y mis amigos, todo el capítulo 2 es en verdad una plegaria. Es la oración de Jonás que él ora cuando se hunde en el océano y es tragado por un pez gigante. No sabe lo que sucede, no sabe lo que está pasando. Y todo el capítulo, mis hermanos, trata, ¿verdad?, de cuando me hundo, cuando voy para abajo, voy a buscar a Dios. Voy a orar. Es lo primero que Jonás hace, es el primer versículo. Miren el versículo 1, mis hermanos, en otra versión, ahí en sus notas, en sus guías. ¿Cómo dice? Entonces Jonás, dice, oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Si tienes una pluma, te pido que subrayes esto porque es una clave en la palabra de Dios. Jonás oró. ¿Cómo se sentiría Jonás al ser tragado, mis hermanos, por esta situación? Pues terrible, ¿no? Pero miren lo que hace. Lo primero que hace Jonás en el vientre del pez, ¿no?, es que voltea hacia arriba. Cuando toques fondo, mi querido hermano, mi querida hermana, voltea hacia arriba, ora a Dios. Te estoy dando una solución primera. La primera cosa que hacemos cuando estamos en una situación difícil, cuando estamos en medio de un problema crítico, cuando estamos en medio de una tormenta, cuando sentimos que no hay esperanza, esta es la solución, amados. Hay que voltear hacia arriba, hay que orar, hay que buscar a Dios. Escuche bien lo que voy a decir, amados, porque los seres humanos, incluyendo a los cristianos, la oración, mis hermanos, viene siendo lo último que hacemos en la vida, ¿sí o no? Primero buscamos una solución acá, luego buscamos otra solución acá, ¿verdad? Algún libro de autoayuda, buscamos ayuda aquí, ayuda por donde quiera. Y cuando vemos que las cosas no funcionan, ya pasó mucho tiempo, ya nuestro corazón está muy dolido, muy lastimado y vemos que nada se ha resuelto. Entonces ya como último recurso, amados, ¿qué hacemos? Pues vamos a buscar a Dios, a ver quién quita y pega. No, pues si le haces así, mis hermanos, lo único que va a pasar es que vas a sufrir. Mis queridos hermanos, no, lo primero que hacemos es voltear hacia arriba y orar. Ahora bien, mucha gente piensa, mis hermanos, y mucha gente dice, oye, Paz, pero si Dios planifica toda nuestra vida, ¿por qué debemos orar? Buena pregunta, ¿no? Si Dios planea todo, ¿verdad? Cada cosa de nuestra vida, o sea, está a cargo de todo, Él tiene el control de nuestra vida, ¿para qué oramos? Escuchen, mis hermanos, esta es la razón, amados. ¿Sabe por qué oramos? Porque Dios en su soberana sabiduría determina no solo los objetivos que quiere ver en tu vida, sino que también determina los medios para conseguir ese objetivo. O sea, el Señor determina el fin que quiere lograr en tu vida, pero también determina los medios para conseguirlo.
Es decir, cómo va a lograr lo que Él quiere lograr en tu vida. Y Dios, mis queridos hermanos, determina que participemos en su plan. Así que parte de su plan es usar nuestras plegarias para lograr lo que Él quiere lograr. Mira lo que estamos diciendo. Parte de su plan es su intención de usar nuestras plegarias para lograr lo que Él quiere hacer desde antes. Mis queridos hermanos y mis amigos, esto es invitarnos a participar como socios de Él. Es un privilegio. Dios puede hacer lo que quiera, Él puede hacer cualquier cosa sin necesitar nuestra oración, ¿no es cierto? En realidad Dios no necesita nuestras oraciones. Él podría hacer lo que quiera hacer en nuestra vida sin necesidad de que nosotros oremos. Pero escucha, Dios ha decidido no hacerlo así. ¿Cómo ha decidido Él? Él dice, yo quiero lograr estas cosas en tu vida, pero para lograrlas quiero que tú participes. ¿Cómo? Orando. Dios ha establecido que lo quiere hacer con nuestras oraciones. Quiere nuestra participación. Quiero decirte, mi querido hermano y mi querido amigo, hay algunas cosas, hay cierto tipo de problemas en nuestras vidas que la única forma en que van a resolverse es si aprendes a orar con persistencia sobre ese asunto. ¿Me escuchaste? No hablo de orar una vez y se acabó. No, si te importa algo solo para orar una vez y nada más, en verdad no te importa mucho, ¿te das cuenta? Pero algo que sí quieres que pase en tu vida te llevará a orar una y otra vez. Así que, mis amados hermanos, Dios ha establecido que para solucionar los problemas de tu vida, para solucionar los problemas de mi vida, para lograr lo que Él quiere lograr en nosotros, Él ha establecido que participemos en oración. Así es que cuando tocas fondo, te sientes en desesperanza, lo primero que hay que hacer es voltear hacia Dios y orar. Bendita sea su palabra. ¿Qué hizo Jonás? Oró. Jonás no se puso a pensar, amados, ¿y ahora cómo le hacemos para salir de aquí? ¿Tendré alguna herramienta para hacerle un agujero en la panza al gran pez? ¿Y cómo le hago, verdad, para salir? Así como nosotros le hacemos, amados. Primero pensamos en cómo solucionarlo nosotros por nuestros propios medios. Y ya lo último, ¿verdad? Pues ahí buscamos a Dios. A ver, pues ya es lo último que tenemos. No, amado. Esa es la razón por la que Dios muchas veces se tarda tanto en contestar nuestras oraciones. ¿Por qué tarda Dios tanto en respondernos? Él puede contestar cualquier plegaria al instante si quiere, ¿sí o no? Pero no es así. Nos deja orar y orar y orar y orar. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere antes distinguir lo que es realmente un deseo en tu vida o un mero capricho. ¿Y cómo lo va a determinar Dios? ¿Sabes cómo lo determina? Aquí hay mucha sabiduría. Viendo cuánto oras por eso que quieres. Oras una vez por eso y no te vuelves a acordar. ¿Qué dice Dios? No le interesa. Wow. ¿Qué quieres en la vida, amado? ¿Qué quieres en la vida, amada? ¿Te importa tanto como para seguir orando hasta que Dios responda? Dios prueba tu fe. Le interesa más desarrollar tu fe que contestar tu oración. Dios no es un tragamonedas donde pones una oración, jalas y todo lo que quieres, ¡pum!, se hace. No, Dios no es así. Dios no te da las cosas cuando las pides inmediatamente. No, Dios usa todo un proceso para que tú mismo aprendas a confiar en Él y a ver si lo que estás pidiendo realmente es lo que necesitas y te interesa. Tremenda revelación, amados. Por eso nuestras oraciones chocan muchas veces con el techo y no reciben respuesta de Dios. ¿Captas? Escuchen, amados. Hay ciertos problemas en la vida que no se van a resolver hasta que veas hacia arriba
y ores con persistencia. Puedes intentar lo que sea, pero no va a cambiar nada en tu vida. Dios está esperando que tú ores. Qué tremenda verdad, ¿no? Lo primero que Jonás hace es orar. Es lo que Dios quiere que hagas en tu vida, en cualquier circunstancia. Dios quiere que tú ores. Escuchen, amados. Uno de los discípulos de Jesús dijo, miren Marcos capítulo 9, versículos 28 y 29. Está ahí abajo después de Jonás 2:1. ¿Qué dice? Sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿A qué se refieren? Esta clase de demonios se refiere a endemoniados. ¿Qué dice Jesús? Esta clase de demonios solo puede ser expulsada, ¿cómo dice? A fuerza de oración. Subraya la frase porque es una clave de vida. A fuerza de oración. Subráyala, amado. Respondió Jesús. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí, mis hermanos? Pues Jesús está diciendo, ponlo en tu corazón, hay algunos problemas de tu vida en que puedes intentar cualquier solución humana, pero no va a funcionar. Escucha bien, mi querido hermano, mi querida hermana. Escucha bien, querido joven, querida señorita. Hay problemas en tu vida muy profundos. Hay problemas en tu vida muy arraigados. Ya vimos eso en una de las series primeras del año, ¿se acuerdan? Hay problemas en tu vida arraigados, en tu pasado, en tus padres, en tus traumas. Son problemas tan profundos que solo van a salir a fuerza de oración. Bendita sea la palabra que salió de la boca de Jesús. ¿Qué tal, amados? Wow. Me siento contento, hermanos, y feliz de saber esta clave y de leerla en distintos textos de la Biblia, porque eso le da seguridad a mi fe. Hay problemas profundos en nuestras vidas que no se van a arreglar de manera fácil. Se va a necesitar mucha oración. ¿Cuánto oras por tu problema? Empiezas a orar un día, 2 días y ya, una semana, 2 semanas y ya. No se van a resolver esos problemas. Esos problemas se van a resolver a fuerza de oración. Tremenda verdad es de la palabra del Señor. Así que, mis hermanos, este es el inicio de Jonás en el capítulo 2. Jonás está en una situación tremenda y da el primer paso correcto que debe dar. Cuando toques fondo, busca a Dios. Número 2, amados. Veamos el segundo paso, por favor, si son tan amables. Paso número 2. Ora apasionadamente. O sea, mis hermanos, no se trata nada más de orar como podría parecer significar el punto anterior, ¿no? No. Lo segundo que Jonás hace, mis hermanos, y Dios quiere que lo hagas tú también, es que cuando no tengas esperanza, ores apasionadamente. Estoy hablando, mis amados, de orar con emoción. Escuchen bien, mis queridos hermanos, porque es muy interesante. Hay ciertos tipos de oración que Dios contesta, pero hay cierto tipo de oraciones que aburren a Dios y no las contesta. ¿Estás aprendiendo algo? A Dios, mis hermanos, le aburren las oraciones memorizadas, le aburren las oraciones mecánicas, le aburren las oraciones metódicas y trilladas. Por ejemplo, ¿verdad? Ahora que voy a dormir, ruego al Señor mi alma cuidar. ¿Saben? Y todos nuestros pequeños clichés, ¿no? En la mañana oramos, a mediodía oramos, pero estamos nada más repite y repite y repite una oración que aburre a Dios. No le ponemos emoción, no nos concentramos en el Señor, no le ponemos pasión. Nuestros hijos aprenden este tipo de oraciones, ¿no? Toca la oración, hijo, ya se saben el estribillo y lo repiten. Eso no impresiona a Dios, eso no le gusta a Dios. Hoy vas a aprender algo tremendo. Si quieres salir de tus problemas, quieres salir de tus tormentas, quieres una oración que Dios conteste, entonces debemos orar como, amados.
apasionadamente. Mira cómo dice la palabra de Dios ahora Jonás 2:2. ¿Cómo dice? Jonás dijo, en mi desesperación, dice, y en mi profunda angustia, clamé al Señor y Él me respondió. Si tienes una pluma, te voy a pedir de favor que encierres en un óvalo o subrayes la palabra clamé. Te la puse en mayúscula de todos modos porque es una palabra clave en la Biblia, mis queridos hermanos. Encierra por favor la palabra clamé, ¿no? Ahora bien, mis queridos hermanos, ¿qué entiendes tú cuando escuchas la palabra clamar? Yo creo que para todos es fácil, ¿no? ¿Saben qué significa la palabra clamar? Clamar significa pegar gritos. Clamar significa gritar. Clamar significa, mis hermanos, oraciones frenéticas, oraciones apasionadas, oraciones desesperadas, oraciones a gritos. Y escucha, mis queridos hermanos, cuando tú oras de esa manera es cuando verdaderamente abres tu corazón a Dios, es cuando verdaderamente estableces contacto con Él. Esas son las oraciones que a Dios le gustan, son las oraciones que a Dios le agradan, que hables con Él desde tu corazón. El segundo paso, mis hermanos, para poder salir de la desesperanza es orar apasionadamente. ¿Cuándo fue, mi querido hermano y mi querido amigo, la última vez que oraste así? Qué tremendo, ¿verdad? Dios dice, cuando me hables, quiero oír qué hay en tu corazón. No quiero que me digas lo que crees que debes decirme. No quiero que me digas lo que aprendiste en una escuela bíblica o en un catecismo. Quiero que me digas qué hay en tu corazón y quiero que seas apasionado con eso. Quiero que seas emotivo, quiero que seas auténtico, quiero que seas real. Jonás dice, yo clamé. Es la segunda cosa que hace. No solo voltea a ver hacia arriba, sino que además clama. No solo ora una oración repetitiva, no, abre su corazón y clama a Dios. Aquí tenemos ya, mis amados hermanos, dos claves poderosas para tener acceso a Dios y recibir su respuesta. Bendita sea la palabra. ¿Sabes, mi querido hermano, mi querida hermana? Dios prefiere mucho más un clamor a que digas una pequeña oración cortés, una pequeña oración memorizada. No le gusta eso. Quiere saber qué hay en tu corazón. Podría darte ejemplo tras ejemplo de cómo Dios contesta plegarias de gente que clama en la Biblia. ¿Se acuerdan de ustedes de algún caso en la Biblia en donde Dios contestara oraciones de gente que clamaba con todo su corazón al Señor? Voy a ponerte simplemente un ejemplo, pero hay muchos en la Biblia. Este es un ejemplo conocido, es el caso de Ana, la mamá de quien llegaría a ser después un gran profeta, el profeta Samuel. Voy a pedir a mis hermanos que me pongan por favor en la pantalla el primer libro de Samuel, capítulo 1, por favor, y son tan amables. Vámonos al 10 si eres tan amable, por favor, para ahorrar un poquito de tiempo. Miren cómo Ana oraba a Dios. ¿Cómo oraba? Con una profunda angustia. Lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Yo te quiero preguntar, hermano querido, hermanita querida, preciosa, ¿alguna vez has orado así? Ahora, hagamos un poquito de contexto para recordar por qué Ana oraba así. ¿Alguien recuerda? Quería tener un hijo, pero no podía porque era estéril. Y para colmo, la situación en su familia, ella recibía burlas y desprecios por no poder tener un hijo. Y fue creciendo dentro de ella esa pasión, querer tener un hijo. Y viene, mis hermanos, a Silo, donde se hacía la oración, donde estaba el tabernáculo de Dios. Y en el versículo 10, miren lo que dice. Ana dice, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor.
Miren cómo oró en el versículo 11, por favor, si son tan amables. Miren su oración, es impresionante. Siempre, mis hermanos, que leemos la historia de Ana, algo se transmite a nuestro corazón, ¿verdad? Y decimos, aquí hay algo que Dios quiere enseñarnos. ¿Qué dijo? Dice, e hizo el siguiente voto. Oh Señor, dice, de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor, dice, y contestas mi oración y me das un hijo. Mire lo que se atrevió a decir. ¿Tú harías esa oración? Entonces dice, ¿qué dice? Te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida. Y como señal de que fue dedicado al Señor, dice, nunca se le cortará el cabello. ¿Orarías así? ¿Te atreverías a hacer una oración así? Pides un hijo, eres una mujer estéril, no puedes tener hijo, se lo pides a Dios, pero además haces un voto una vez que tengas al bebé, cuando ya pueda el bebé estar en la casa de Dios, irás y lo entregarás. Escuchen, amados, esta mujer pidió de esa manera. ¿Y qué creen, amados? Dios le concedió el milagro, quedó embarazada y dio a luz un hijo. Y este hijo es el que llegó a ser el profeta Samuel. Escuchen, el profeta Samuel nombró al primer rey de Israel y lo ungió. ¿Se acuerdan? El rey Saúl. Y este profeta Samuel fue el que nombró al rey David y lo ungió también como rey. Y este profeta Samuel dirigió los destinos del pueblo por muchos años con sabiduría. Y este profeta Samuel es el autor de dos grandes y maravillosos libros en la Biblia. Primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel. ¿Te das cuenta, mi querida hermana, mi querido hermano, cómo Dios actúa? Allí donde hay crisis, allí donde hay desesperanza, pero tú clamas a Dios con todo tu corazón, el Señor puede traer a la humanidad personas que marcarán la vida y serán de una gran bendición. Así que, mis queridos hermanos, cuando estás en problemas y no tienes esperanza, lo primero que haces es voltear hacia arriba. Pero lo segundo que haces a continuación es que oras apasionadamente. No solamente haces un rezo, no solamente haces una petición cortés, sino haces una oración que salga de tu propio corazón. Número 3, mis amados, vayamos por favor al paso número 3. Entonces, mis amados, el paso 1 es buscar a Dios, voltear hacia arriba. El paso 2 es orar apasionadamente. Ya llevamos verdades tremendas en nuestro corazón, ¿no? Sabemos qué hacer. Pero miren el paso 3. Identifica la causa de tu desesperanza. Ese es el tercer paso. Identifica la causa de tu desesperanza. Esta es la tercera acción que Jonás hace. Cuando te sientes sin esperanza, mi querido hermano, identifica la causa de tu desesperanza. Escuchen, amados, vas a necesitar esto algún día. No deseo que pases por desesperanza, no se lo deseamos a nadie. Hermanos, vivir en desesperanza es terrible, es sinónimo pues de estar en depresión. Y la depresión, mis hermanos, es una cosa terrible. Y no se lo deseo a nadie porque es una enfermedad tremenda. Pero mi querido hermano, vas a necesitar esto algún día. Así es que mejor anótale. ¿Has tenido un sentimiento vago y general de inquietud? ¿Te sientes triste, sin esperanza y entonces piensas, no sé por qué me siento así? Yo no sé por qué. Pues déjame decirte algo, mi querido hermano, no puedes trabajarlo hasta que lo nombres.
No puedes trabajar tu problema hasta que seas capaz de nombrarlo. Identifica la causa de tu desesperanza. Escuchen, amados, cuando nombras el sentimiento, eso en sí mismo te ayuda a manejarlo. Lo que no puedes nombrar ya está fuera de tu control. Así que si tienes un sentimiento vago, una vaga tristeza, un vago desánimo, un vago sentido de desesperanza, debes parar y decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hay detrás de todo esto que me está ocurriendo? Tienes que señalar la fuente, y eso es lo que Jonás hizo. ¿Por qué me siento de esta manera? Voy a investigar el asunto, voy a irme a fondo, voy a irme a la raíz, porque escucha, amado, si tú no eres capaz de señalar la causa de tu problema, no podrás tratarlo. Esa es la razón por la cual muchísima gente no pueden salir de su problema. Necesitas identificar la causa de tu problema, la causa de tu desesperanza. Ahora bien, amados, tuve que hacer una pequeña investigación, tuve que hacer un estudio de por qué la gente pierde la esperanza. Y he descubierto, mis queridos hermanos, que hay como 10 causas comunes de la desesperanza. La desesperanza en sí no es el problema, sino lo que causa esa desesperanza en tu vida. Y es interesante, mis queridos hermanos, que al leer, ¿verdad?, la vívida descripción de lo que pasa en la mente de Jonás en el capítulo 2, nos vamos a dar cuenta que muchas de las razones de por qué la gente pierde la esperanza le estaban ocurriendo a Jonás en el capítulo 2. Así es que para tu beneficio y mi propio beneficio quiero señalarlas hoy. Quiero leer una parte de la oración de Jonás en el capítulo 2 y quiero que saquemos algunas causas de desesperanza. Y así ustedes sabrán cuáles son posibles causas de desesperanza. Y entonces ustedes podrán decir, oh, ahora entiendo por qué me está ocurriendo esto. Oh, no es una vaga desesperanza, no. La razón de lo que me pasa es esto. Y entonces podremos atacar el problema. Así es que, mis queridos hermanos, les quiero invitar a que leamos el texto que está ahí, que es Jonás 2 del 3 al 6, y luego veamos brevemente, mis hermanos, algunas causas de desesperanza. Leemos, por favor, mire cómo dice. Me echaste, dice, en las aguas profundas y me hundí en el fondo del mar. Todo se agitaba a mi alrededor y me envolvían poderosas olas que me abrumaban. Entonces pensé, he sido expulsado de la presencia de Dios y nunca volveré a contemplar tu santo templo. Me asusté profundamente, temía que me ahogase con el agua que me estrangulaba y las algas que me rodeaban la cabeza. No dejaba de hundirme en las montañas que se elevaban sobre el fondo del océano. Me sentí encerrado en una prisión para siempre. ¿Qué te parece, mis hermanos, la oración de Jonás? Ahora bien, mis queridos hermanos, escuchen, en este pasaje Jonás nos da 8 causas comunes de la desesperanza. Si le das la vuelta a tu guía, te las comparto ahí. Mira, 8 causas de la desesperanza. No voy a decir mucho sobre eso, simplemente quiero señalarlas, pero ¿sabes por qué? Quiero ayudarte a que tú puedas trabajar en tu propia vida, puedas observar tu propia vida, puedas analizarte, hacer una comparación y ver si alguna de estas causas son las que te están afectando. Porque si eres capaz de señalar la causa, puedes atacarla y curarte. Bendito sea el Señor. Así es que, mis queridos hermanos, 8 sentimientos, volteé la hoja. 8 sentimientos que nos hacen sentir
desesperanza. Le puse una línea a la izquierda para que si tú estás pasando por esta situación, lo marques ahora mismo y empieces a orar y a luchar contra esos sentimientos que pueden destruir tu vida y hacerte daño. Número 1, sentimiento número 1. Me siento superado por la situación. Esto es lo que causa desesperanza en la gente, amados. Escuche bien, por favor. Cuando la gente se siente superada por la situación, la gente pierde la esperanza, se desploma la esperanza. Aprende eso. Cuando sientes como si tu situación excede tu saber, excede tus habilidades, la situación excede tus finanzas, te supera la situación, has caído en lo más bajo. Miren cómo lo dice Jonás. Es una frase del texto de arriba, solamente he tomado la frase y la he puesto abajo para poder entender. ¿Cómo dice? Me echaste, dice, en las aguas profundas. ¿Qué nos está diciendo Jonás? ¿Cómo se siente en ese momento? Jonás dice, estoy bien hundido, estoy abrumado, estoy en un terrible problema. Veo que la situación que me rodea es insuperable, me ha superado. Déjame decirte, amado, amada, cuando tú te sientes así, sientes que la situación te supera, estás próxima, estás en la posibilidad de entrar en la desesperación, en la desesperanza y hundirte. Número 2, vean la segunda causa. Número 2, segundo sentimiento. Siento que toqué fondo. Siento que toqué fondo. Miren cómo dice Jonás en la segunda frase. Me hundí, dice, en el fondo del mar. ¿Qué nos está intentando decir Jonás? A veces no percibimos el significado de las palabras, mis hermanos, pero todos nos damos cuenta que probablemente lo que Jonás no está refiriéndose a que el pez tiburón que se lo tragó, ¿verdad?, anda a ras del suelo hasta abajo del mar. Probablemente no quiere decir eso. No, él expresa cómo se siente. ¿Y cómo se siente? Jonás dice, toqué fondo. ¿Has oído esa expresión alguna vez en tu vida? ¿Alguien te la ha dicho? ¿Tú te has sentido así? ¿Has dicho la expresión? He oído a mucha gente que me dice, pastor, estoy tocando fondo. Bueno, hasta hay una canción así, ¿no? La gente se siente así, tú conoces personas que se sienten así. Este sentimiento, mis amados, puede hacer que la gente pierda la esperanza y entren en una terrible depresión, porque la desesperanza es la depresión. Número 3, amados, vean la tercera. Me siento sin control e impotencia. Sentir que no tienes el control de las cosas que te pasan. O también sentirte impotente para resolver los problemas de tu vida. Eso va a causarte desesperanza. Vas a perder la esperanza. Miren cómo lo dice la palabra de Dios, cómo lo dice Jonás. Es una frase del texto de arriba. ¿Cómo dice? Me envolvían, perdón, ya me fui hasta abajo, no, es la 3. Todo se agitaba a mi alrededor. ¿Te has sentido así alguna vez? Que todo se agita alrededor. ¿Te sientes sin control? ¿Te sientes impotente para cambiar algunas cosas en tu vida? ¿Vas a la deriva? ¿Vas sin dirección? ¿Tienes movimientos pero sin significado? ¿Tienes actividad pero sin claridad? ¿Tienes presión pero sin propósito? ¿Andas a la deriva? ¿Todo se agita a tu alrededor? Mis amados, cuando nos sentimos así, estamos propensos a la desesperanza y luego la tristeza, el desánimo y la depresión. Dios nos libre. Número 4, me siento abrumado.
Sentirse abrumado, mis hermanos, es tener este sentimiento de que todas las cosas se nos están viniendo encima. ¿Sí me explico? Sentirse abrumado es, mis hermanos, una cosa tras otra. ¿Se acuerdan que este era el refrán que usaba el finado Paco Stanley en su programa? Decía, una tras otra. Eso es sentirse abrumado. Te pasa una cosa y tú dices, bueno, espero que ya, ¿verdad? Se resuelvan las cosas. Pero todavía no se resuelve una y viene otra. Y luego otra, en cascada. O sea, se me acumula. Me siento abrumado. Miren la frase de Jonás tomada del texto de arriba. ¿Cómo dice? Me envolvían poderosas olas que me abrumaban. No sé si alguna vez has ido al mar, pero así son las olas, ¿no? Tú dices, ya voy a salir, ¿no? Esta ola me va a sacar. Y sí te saca un poquito, pero viene la contraria y te mete. Y tú dices, ahora sí, ¿verdad? Esta me va a sacar. Y sí te saca un poquito, pero viene otra. No, hombre, andas de aquí para allá, amado. Abrumado. Déjame decirte que si te sientes así, mi hermano, eso puede provocar en ti desánimo, tristeza, depresión, desesperanza. Dios nos libre. Y finalmente, mis amados, el quinto sentimiento, siento rechazo o soledad. Siento rechazo o soledad. Estos dos sentimientos, mis hermanos, pueden producir desesperanza. Escuchen, amados, póngalo en su corazón. El rechazo y la soledad producen en las personas desánimo, producen en las personas tristeza, producen depresión y luego las personas se hunden en la desesperanza. Mire cómo lo dice Jonás en su oración a Dios. Es la última frase tomada del texto de arriba que ya leímos. ¿Cómo dice? Entonces pensé, mire, llegó a reflexionarlo, lo llegó a pensar, lo llegó a sentir. ¿Qué dice? He sido expulsado de la presencia de Dios. ¿Cómo se siente Jonás en este momento según su oración? Es honesto y él dice, me siento rechazado. Dios me ha expulsado, Dios me ha abandonado y se siente además solo. No siento a Dios, lo siento muy lejano. Mis queridos hermanos y mis amigos, ¿qué hacer cuando te sientes sin esperanza? ¿Qué hacer cuando el desánimo empieza a entrar en tu vida? ¿Qué hacer cuando las malas decisiones que has tomado te meten en una tormenta y luego que ya estás en esa tormenta te empiezas a cansar, te empiezas a desanimar y entonces viene la desesperanza? Mira lo que dice Dios en su palabra en el capítulo 2 de Jonás. Lo primero que debemos hacer, ¿qué cosa es? Buscar a Dios. Cuando toque fondo, busca a Dios. La segunda cosa que debemos hacer, ora apasionadamente, no ores por rutina, ora con todo el corazón. Y el paso número 3, identifica la causa de tu desesperanza. Tú me vas a decir, ¿y cómo hago eso, Paz? Pues te voy a dar 8 pasos, aquí tienes 5. Quiero invitarte en esta tarde, si alguno de estos pasos están afectando tu vida ahora, márcalo y empieza a orar y empieza a trabajar en ellos para que Dios te saque del vientre del gran pez. Así que, mis queridos hermanos, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión? Quiero invitarte en esta tarde a que nos pongamos de pie y oremos al Señor.